Bendecidos. Doy gracias al Señor por nuevamente estar juntos. Me costó poder volver a tener esta conexión, pero gracias a Dios hoy estamos nuevamente y el Señor nos ha permitido. Yo no creo en las casualidades y siempre es un honor el poder tener la dicha, la bendición de tener el consejo del Señor. A veces uno dice, ¿cómo un Dios tan grande? ¿Qué pensará? ¿Cómo será? Y yo siempre cuando la gente hace esa pregunta digo, pero si en la Escritura está cada pensamiento de Dios, cada vez que tú lees un principio, es un fragmento de la mente de Dios que quedó plasmado allí. Por eso la palabra dice que es el soplo, es inspirada por Dios. Porque el hablar de Dios, su soplo, más allá que hoy está escrita, pero ¿de dónde salió eso? De dentro de Él, de dentro de lo más profundo de Dios. Por lo tanto, no es un misterio en toda la palabra decir ¿qué pensará Dios? ¿Cómo entender a Dios? La palabra dice, gócese, alábese, no el sabio en su sabiduría, ni el fuerte en su fuerza, sino gócese y alábese, si de algo ha de alabarse, en conocerme y en entenderme. Por lo tanto, Dios nunca ha querido ser un misterio y se da a conocer de muchas formas, pero muy claramente por su palabra. Bien, la vez pasada estuvimos hablando del diseño original, ¿ya? Del diseño original, que es el primer tema, ya lo pasamos, como Dios hizo al hombre como raza, varón y hembra, y estuvimos hablando sobre lo que era imagen y semejanza. Bien, hoy nos toca estudiar sobre el reino perdido, porque yo estoy hablando de que lo que toda la Biblia habla es del reino de Dios. Es un Dios poderoso, un rey que se quiere dar a conocer a través de una familia, de sus hijos, que le expresen, le manifiesten. Y comienza haciendo a alguien que le represente. Y ya lo estudiamos, a imagen y semejanza, no que le sustituya, pero le represente. Es una gran tarea, es una honra, pero somos mayordomos. Nunca te olvides que somos mayordomos de todo lo que tenemos, de todo. Cuando hablo de todo, de la vida, del tiempo, de los bienes, de la familia, de lo que tú le llames logro. Todo lo que tenemos viene de Él. Por lo tanto, somos mayordomos y el mayordomo no es dueño de nada. Por eso es importante no decir, ay, somos mayordomos, pero Dios no busca cualquier mayordomo, Dios busca un mayordomo confiable. Y en eso estamos, en eso Él está trabajando. Así que hoy vamos a hablar, hoy nos toca, ¿no? Llegar a lo que la gente, muchos y casi toda la teología le llama la caída del hombre. Pero si vamos a la Escritura, dice que el hombre no cayó, el hombre murió. Dios le dice a Adán, de todo árbol del huerto puedes comer, de todo, menos de ese árbol, del fruto de la ciencia del bien y del mal, porque el día que de ese árbol tú comas, morirás, no caerás. Ahora, decir la palabra si el hombre cayó se entiende. Yo cuando alguien dice, hablemos de la caída del hombre, yo no le digo a la persona, no es la caída del hombre, el hombre murió espiritualmente. No hago eso. Te estoy dando que seas más exacto, que tengas más precisión al hablar. No es errático decir que el hombre cayó, porque obviamente era de una posición de privilegio, donde era la imagen del Dios poderoso, y esa imagen, claro que se desconecta de Dios, se pierde como un representante legal de Dios, porque se revela a ir contra la voluntad de Dios.
Por lo tanto, esa imagen se pierde y ya no puede ser el representante que Dios esperaba. Obviamente que Dios sigue con su propósito. El hombre puede fallar, pero el propósito de Dios continúa, es eterno y Él sigue. Inmediatamente vamos a ver lo que hace Dios, cómo inmediatamente cuando el hombre falla y muere espiritualmente, inmediatamente da la solución y Él habla, ¿no es cierto?, de una simiente en Génesis 3:15, donde dice, y habla que pondré enemistad entre la simiente de la mujer y la simiente tuya, y esta te herirá. O sea, de la simiente de la mujer vendrá una descendencia, y de esa descendencia yo usaré un cuerpo, y mi hijo nacerá, mi hijo se hará carne, y usará ese cuerpo. De esa descendencia de la tribu de Judá, usará esa cáscara, pero mi hijo vendrá del cielo. El niño nacerá, pero el hijo es dado. Dice, un niño nos es nacido, nacerá en el vientre de María, pero el hijo nos es dado. El hijo no es creado, el hijo es eterno. Es Cristo que viene en el envase de Jesús de Nazaret. Pero no es el tema ahora, ya todavía no llegamos allá. Pero cuando ya Dios hace la creación maravillosa, todos sabemos que esto no, la palabra nos dice cuánto tiempo pasó, cuántos años pasaron, cuánto tiempo estuvo Adán y Eva en esta situación de plena comunión con Dios. No nos da con el tiempo cronológico. Lo que sí nos dice que llegó un día que todos conocemos, que cambió ese escenario tan maravilloso. No canceló el propósito de Dios, porque el propósito de Dios, vuelvo a decirte, es eterno. Él va a seguir con su propósito. Por eso es que a ti y a mí Él permanece fiel a nosotros, porque Él te hizo para algo. No es que tú digas, Señor, ¿qué encontraste en mí? ¿Por qué me amaste? ¿Por qué me escogiste? Dios decirte, nada. Yo te hice. No es que encontré algo, te hice para algo. Antes de la fundación del mundo, en mi mente estabas ya. Ya en mi mente te veía. Por lo tanto, ha pasado harto tiempo para poder llevarte existencia, muchas generaciones, hasta llegar a toda esta, hasta los hasta llegar a ti. Pero no es porque seamos la gran cosa, es porque cada uno de nosotros encapsula parte de ese propósito eterno. Como un rompecabezas, cada uno tiene una pieza. Bien, nos toca hablar, ¿no es cierto? No pongas todavía el título, nos toca hablar sobre el reino perdido, el reino de Dios, cuando el hombre se desconecta de Dios, cuando el hombre muere espiritualmente, cuando el hombre se revela a Dios. ¿Por qué digo se revela a Dios? Porque quiero que recordemos que en el reino de Dios, en esa familia de Dios, en ese sueño que Dios tiene de tener una familia, una nación santa, un pueblo donde Él es rey, pero también es padre, y Jesucristo, hermano mayor. En esa familia y a la vez un reino, porque será el papá, nuestro papá amoroso, pero es rey, Él siempre tuvo en mente el que entendiéramos que en su reino hay una sola voluntad, la voluntad de Dios, la voluntad de Él, que es agradable, es buena y es perfecta. Cada vez que yo digo, Señor, a veces hacemos nuestra voluntad para Dios, esa palabra que suena tan inocente y que yo también lo hago, lamentablemente en muchas ocasiones cuando fallo y peco, más que hacer mi voluntad y no la de Él, Dios no le llama hiciste tu voluntad, Dios le llama rebelión. Porque en el reino de Dios existe una sola voluntad y es la de Él. La otra y cualquier otra es rebelión, cuando no hacemos lo que Él ha establecido.
Y cuando vamos a ir a Génesis, yo quiero que pongas allí como título, no le vamos a poner el reino perdido, que es lo que nos toca. Le vamos a poner el gran paréntesis o el gran intervalo. Anota así, el gran paréntesis o el gran intervalo. Permiso. Hoy vamos a entender por qué si nos tocaba el reino perdido. ¿Ya? Primero está el reino perfecto, original, maravilloso, como Dios hizo al hombre y todo, y luego el hombre desobedece, se rebela y es el gobierno de Dios, el reino perdido ahí en el Edén. ¿Por qué entonces yo comienzo con otro título que dice el gran paréntesis o el gran intervalo? Porque vamos a Génesis 3, donde dice la desobediencia del hombre. Y dice así: pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: ¿con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer. Ella contestó bien. Pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis. Mira lo desafiante. Aquí hasta ese momento existía solo una voluntad. La voluntad de Dios, del sempiterno Dios. Aquí aparece alguien desafiando esa única voluntad, que no es caprichosa, porque cuando Dios dice no, no dice porque yo soy Dios, como los padres, porque la mamá es la mamá, el papá es el papá. No, hijo, porque eso no está bien y te hace mal. Ahora, si el hijo ya no quiere entender y tú le das razones, no importa, ya él, pero un padre siempre argumenta, más allá si el hijo está conforme con esos argumentos o esa explicación. Pero uno no dice porque la mamá es la mamá. Aquí Dios le había dicho, Dios es un Dios amoroso. Y si Dios le había dicho, lo único que no puedes comer es eso. Pero porque tenía una razón. Dice, el día que comáis de ese árbol ciertamente moriré. Y la serpiente le dijo, pero no. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, 5, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis, mira, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¡Wow! Esta historia la sabemos muy bien, por lo tanto yo no quiero ahondar en los detalles que la gran mayoría, gracias al Señor, conocemos y no por ello los menospreciamos. Cuando te traigo a esta enseñanza, porque más que hablar del reino perdido, como tendríamos que hablar cuando el hombre y la mujer comen del árbol, del bien y del mal, es importante que tenemos que hacer una pregunta: ¿de dónde salió esta serpiente? Todos sabemos que la serpiente no habló por sí misma lo que dijo, sino que fue Satanás, que fue él el que habló a través de la serpiente. Mi pregunta es, si este reino es perfecto hasta este momento, ¿de dónde salió otra voluntad? Entre comillas, otra voluntad. ¿De dónde salió esta rebelión? ¿De dónde sale alguien que desafíe y diga, mientras la mujer dice, no, Dios nos dijo que el día que comamos o toquemos ese árbol, moriremos? Y la serpiente le dice, no moriréis.
inmediatamente desafiando y diciendo, desautorizando a Dios. La pregunta, antes de hablar de lo que todos, de dónde salió. Dios creó esta serpiente, ¿y de dónde vino esta voz? Entonces necesitamos primeramente entender que antes del hombre y la mujer, antes de esta creación, Dios hizo al mundo angelical. El mundo angelical precede a la creación del hombre, es anterior. Y todos lo sabemos, porque para que el diablo haya tentado al hombre y a la mujer es porque ya existía. Y aquí usó a una serpiente. Ahora, el tema no es si la serpiente hablaba o no hablaba. Puede que sí, pero también está la posibilidad de que no. Porque cuando el asno o la burra, como le llaman del profeta, cuando le habla el profeta Balaam, Dios habla a través de ese animal. Y no es que todos los burros hablen. Cuando Pedro le dice a Jesús, Maestro, no vayas a Jerusalén, sabiendo que allí le iban a matar. No vayas a Jerusalén, Maestro. Jesús le dice, apártate de mí, Satanás. ¿Era Pedro Satanás? No. ¿Quién estaba hablando a través de Pedro? Satanás. En ese momento usó su boca, así como Dios usó a ese animal, a ese asno, a ese burro, para hablarle al profeta. De la misma forma, el diablo usó esta serpiente. Y cuando le hablan, qué triste y qué sutil es la astucia que él usa, porque realmente él falta la verdad. Le dice, lo que pasa, le dice a los hombres, es que Dios sabe que el día que comas de ese árbol serás como Él, como Dios. ¿Y a qué se refiere ser como Dios? Dice, el día que comas de ese árbol serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Ellos eran imagen y semejanza de Dios ya. Pero Él dice, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Presta atención. El día que comas ese árbol seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. La verdad es que ellos ya conocían el bien. Lo conocían. O sea, ¿quién conoce a Dios? Conoce la bondad, conoce el bien. ¿Quién es más bueno? ¿Dónde hay más bondad? El bien lo conocían. Lo que les faltaba conocer era el mal. Pero en esa astucia lo presenta de una forma. Conoceréis, la verdad es que qué increíble que teniendo a Dios, como cuando la palabra dice, en Él estaba la vida, y la vida, en Él estaba la vida, pero los hombres prefirieron más las tinieblas que a Él, que la vida, que la luz, dice, prefirieron más las tinieblas que la luz. En Él estaba la vida, pero ellos no quisieron y le rechazaron. De la misma forma, Dios es el bien, toda buena dádiva. Dios es bueno, pero ellos les llamó la atención la frase, seréis como Dios. Ya no bastaba ser semejante, parecido a, sino como Dios. Bueno, entonces vamos al tema de hoy que nos llama a poner antes que el reino perdido el gran intervalo o el gran paréntesis. Vamos a Génesis 1:2, donde dice, y todos conocemos esta enseñanza, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, ¿sí? Y en el verso 2 después dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Cuando uno lee esto por primera vez, uno no siente que haya algo entre esos dos versículos.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Uno se pregunta, la verdad, cuando Dios crea los cielos y la tierra, la verdad cuesta pensar que Dios hace las cosas desordenadas y después se pone a ponerlas en su lugar. Dios es un Dios de orden. Entonces, cuando uno estudia bien, ¿de dónde salió la serpiente? Le vamos a decir, ¿de dónde salió este diablo que usó la serpiente? Dios no creó al diablo. Dios creó los ángeles. Y en esos ángeles había uno que tenía jerarquía, 3, los de mayor jerarquía, que es Miguel, el que está a cargo de la milicia, que es Gabriel, el que está encargado de llevar palabras, así era antes en el viejo pacto. Ya fue Gabriel el que le habló a María que iba a dar a luz un hijo de Dios. Fue Gabriel el que le habló a José, que el hijo de María ya no era de nadie, sino venía del cielo, que era escogida. Bueno, y en varias ocasiones, no es el tema hoy día el reino angelical, solamente quiero decirte de dónde salió este ser maligno. Si el reino, hablamos del reino original, es todo perfecto, entonces ¿de dónde salió la serpiente? Para que pudiera caer el hombre de la posición de privilegio, de comunión con Dios y morir espiritualmente, ¿de dónde salió esta serpiente y este espíritu que hablaba a través de ella? Entonces uno se da cuenta que los ángeles preceden a la raza humana. Y en el verso 1 y 2 de Génesis nos da luz, no tanta hasta que ahora la aclaramos, porque dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra, y después la tierra estaba desordenada y vacía. Yo hubiera entendido vacía, pero desordenada. La palabra desorden, caos, como que no encaja con Dios. Vamos entonces a tener luz y yo te voy a explicar. No me creas a mí, sino la palabra se explica con la palabra. No con explicación de hombre, sino con la misma palabra vamos a entender la enseñanza. En Isaías 45, 18, ya el Señor nos muestra que algo ocurrió y da 3 palabras. Ya vamos antes de leer. Nos da luz de 3 palabras antes de leer. Que hizo, A, B, formó, 3 y la compuso. ¿Ya? Que Dios cómo lo hizo, cómo la formó y que la compuso. Y vamos a ir a Isaías para que 45, 18, donde nos da mayor luz de cómo esto se dañó, cómo entre el versículo 1 y 2 de Génesis algo ocurrió, porque no es normal que diga que había desorden. Y vamos y dice así, 45, 18, porque así dijo Jehová, que creó los cielos y la tierra. Él es Dios. El que formó la tierra, la formó, el que la hizo y la compuso. No la creó en vano, para que fuese habitada la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. No la creó en vano, sino para que fuese habitada. Pero dice la palabra que hoy vamos a inquirir más en ella, es esa. Y dice, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Entonces mi pregunta es, ¿qué tiene necesidad de ser, de que algo se tenga que, esté descompuesto o tenga que componerse? ¿Ya? ¿Por qué la compuso? ¿Por qué tuvo que repararla?
cuando habla de que hizo algo, pero dice, luego lo compuso, es como que tú dices, oye, estaba haciendo este artefacto, pero tuve que componerlo porque se me estropeó, algo pasó. Estaba haciendo un cuadro, un dibujo, pero se me cayó el agua y tuve que como otra vez componer todo lo que había hecho. Entonces, ¿qué tiene necesidad de que el Señor haya dicho esa palabra de componer? La compuso. ¿Sí? Algo que se echó a perder. ¿Y cómo se echó a perder? ¿Qué ocurrió? ¿Qué ocurrió entre el versículo 1? He aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, y luego la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego acá vemos un poco más en Génesis, o sea, en Isaías 45, 18, he aquí Jehová quien hizo la tierra, la formó y la compuso. Algo ocurrió. Cuando leemos las escrituras nos damos cuenta que Dios hizo un mundo angelical. Y cómo lo hizo, lo extraordinario que lo hizo. Y en Judas 1:6 dice a los ángeles que no guardaron, dice a los ángeles, quiero leértelo bien yo mejor, ya como Dios habla en Apocalipsis, en Judas, cuando dice a los ángeles que no guardaron su dignidad, dice que como Dios los reprendió, ya como fueron sacados. Antes de esa cita, quiero darte un poco de luz en esto y vamos a ir a la cita que yo quiero. A ver, vamos al 1:6. Yo quería, ¿por qué te hablo de esto? Porque es tan importante cuando Dios nos habla de cómo Él, un Dios perfecto, amoroso, no acepta que en su preciosa creación haya otra voluntad o haya rebelión. Y a veces pienso lo doloroso que tiene que haber sido para el Señor ver ese reino que Él hizo con tanto amor, con tanto cariño, haber visto cómo se estropeó. Es tremendo. Y en el 1:6 de Judas dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, ¿ya? Dice que los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas. Fueron lanzados, fueron echados. Y en el Apocalipsis, nos habla, después te voy a dar la cita, se me fue, pero la tengo acá, donde nos dice que la tercera parte, fueron arrastradas la tercera parte de las estrellas del cielo, dice, sobre la tierra. Fueron arrojadas, dice que fueron la tercera parte de las estrellas del cielo arrojadas en la tierra. Y cuando la Biblia habla de estrellas, en este caso, no siempre, en este caso, habla de ángeles. ¿Qué son los ángeles? Los ángeles, bueno, estoy hablando de la creación de Dios maravillosa, el mundo angelical, ¿ya? Pero cuando uno en especial, y ya te voy a dar la cita que quiero darte, voy a hablarte primero del principal, ¿ya? Yo te quiero hablar de cómo se produjo su creación y cómo cayó. Y ahí vamos a ver cuándo fue lanzado a la tierra, porque no quiero irme en forma desordenada. Soy como un poco a veces desordenada, ¿ya? Es sumamente importante que podamos ver lo que sucedió. Vamos a Ezequiel 28 del 12 al 14. Y nos habla de cómo Dios le hizo, cómo Dios le creó, lo maravilloso que de este ser creado. Ezequiel 28, ¿ya? Y comienza así. En el 14, 28, 14. Tú, querubín grande protector,
Ya voy a hablar porque dice protector. También la original dice guardián, ¿ya? Que guardaba él, ¿ya? Pero habla de un ángel, ¿ya? Tienes que entender que Dios hizo los ángeles, no los demonios. Los demonios son ángeles que están, que se rebelaron, que no están bajo la autoridad de Dios. Y que cuando no quisieron estar bajo la autoridad de Dios, esos ángeles son los que hoy son demonios, que se rebelaron. Pero Dios no, cuando dice Dios creó al diablo, no, Dios creó ángeles. Y entre ellos estaba Lucero. Dios no lo creó como un demonio, Dios lo creó como un ángel maravilloso, perfecto. Sello de esa perfección angelical. Dice que era el sello de la perfección, no de la raza humana, del mundo angelical, fue el sello. Ya, y vamos que la palabra te lo explique. Ezequiel 28:14. Tú, querubín, grande protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Perfecto eras, 15, en todos tus caminos, desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad. Yo, dice, por lo que te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón. ¿A causa de qué? De tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Dios lo hizo hermoso, esplendoroso. Yo te arrojaré por tierra ante los reyes. Bien, y comienza luego a explicar más allá y lo más grande, ¿ya? Pero ahí nos habla de cómo Dios lo hizo, lo hermoso. Vamos a Isaías 14:12. Isaías 14:12, que nos pueda dar más luz de este ser, ya de este ser angelical, como Isaías 14, voy a buscarlo acá, como este ser Dios le hizo tan maravilloso. Isaías 14. Vamos, y dice, aquí está ya la caída, ¿ya? Entonces pone allí, que estás anotando, en Ezequiel 28, desde el 28, del 12 al 14, habla de cómo Dios lo creó, lo hermoso que Dios lo creó, ¿ya? Yo me salté algunos versículos, pero quiero hacerlo bien. En Ezequiel 28, del 12 al 14, dice, en Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilio, ónice, zafiro, carbúnculo, esmeralda, oro. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti, para ese querubín, el día de tu creación. Tú, querubín protector, yo te puse en el santo monte de Dios. ¿Ya? Y habla de lo hermoso. Lo hermoso. Entonces, Ezequiel 28, del 12 al 14, tú pones entre paréntesis, creación de Lucero. ¿Ya? Y en Isaías 14, del 12 al 14, la rebelión de Lucero. Ezequiel es la creación del ángel, y en Isaías cuando se revela y es echado. ¿Ya? Qué triste como Dios tiene que operar. Quiero que vamos ahí viendo, quiero leer bien la cita. Leamos Ezequiel 20, voy a leer más en Ezequiel 28, vamos del 14, leamos un poco más. Perfecto era, Ezequiel 28, vamos al 15. Perfecto eran todos tus caminos desde el día en que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. 16. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste.
por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras. 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Y ahí vamos a terminar hasta el 17. De Ezequiel, ¿ya? Del 28 hasta el verso 17. Mira, quiero que vamos viendo algunas cosas importantes y ahora vamos a ordenar esta enseñanza. Lucero, ¿no es cierto?, es un ser angelical. Cuando la gente dice, ¿por qué? ¿De dónde salió el diablo? ¿Dios hizo al diablo? No, Dios hizo un ángel. Dios no lo hizo como el diablo, Dios lo hizo como un ángel. Lucero lo hizo hermoso y por lo que entendemos en la palabra estaba a cargo de lo que tenía que ver con alabanza. Cuando tú estudias la jerarquía principal, yo te dije que hay muchos seres angelicales, pero hay tres que tienen un renombre en la escritura. Miguel, el de guerra; Gabriel, el que lleva palabra, el mensajero, el que llevaba siempre mensaje, decía, lo que hablé de José y de María, pero el que llevaba mensaje. Y Lucero era el que guardaba la adoración, era el que llevaba la alabanza a Dios. Y fue lo que él quiso tener. Y nos vamos a dar cuenta de lo que ocurrió. Pero vamos a poner esos tres seres angelicales, ¿no es cierto? Ya los tienes anotados. Pero tres cosas importantes. Lucero era un ser angelical creado. Él no es creador. Quiero que entiendas esto. Él no crea nada. Lo que tiene Lucero o el diablo como es ahora, él prostituye una verdad. Él de una verdad la tergiversa, pero él no crea en sí mismo algo. El que es creador es Dios. De hecho, Dios es eterno. Dios no tiene principio ni fin. En cambio, aquí nos habla el día de tu creación. Todos los tamboriles estaban atentos en el día de tu creación. Y habla de lo hermoso, dice Ezequiel 28:13. Los primores de tus tamboriles y flautas fueron preparados para ti en el día de tu creación. O sea, Él no es desde siempre y que siempre estuvo, desde el día de tu creación. Todo el mundo angelical ya fue creado y Lucero, el diablo, no es la excepción. Pero volvamos a tres cosas importantes. Lucero es un ser angelical creado, ya, él no es creador, era perfecto hasta que se reveló. 3. ¿Ya? Y la palabra nos dice que en él se halló maldad. Yo te voy a leer los 5 yo de Satanás, que yo los pongo así. Ya están en la cita que leemos, pero a veces la leemos tan rápido que no aparece cuando queremos estudiarlo bien. Y eso está, los 5 yo de Satanás, cuando se revela, está en Isaías 14. ¿Ya? Vamos a leer un poquito antes, para que tengas más claro. Perdón si estás ahí estropeando tus apuntes. ¿Ya? Los 5 yo de Satanás están en Isaías 14, del 12 y yo te voy a decir hasta el 14, ¿ya? Del 12 hasta el 14. Isaías 14, del 12 hasta el 14. Vamos. Los 5 yo de Satanás. ¿Cómo caíste del cielo? ¿Ya? Del monte, porque él tenía un lugar de privilegio. Él tenía acceso al santo monte de Dios. ¿Qué es lo que hacía Lucero? Él llevaba la adoración de todos los ángeles que decían, santo, 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 santo es el Señor. ¿Ya? Nuestro Dios poderoso reina. Y él llevaba esa adoración, él la dirigía y era el único que tenía acceso a llevar esa adoración y se presentaba al santo monte de Dios. Él subía a ese santo monte de Dios, ¿ya? Y luego volvía a su lugar, el lugar donde él estaba.
pero él llevaba la adoración y eso a él le quedó gustando. Lo que él perseguía era la adoración. Él tenía jerarquía, él era precioso, él tenía maravillosas, yo le llamo tremendas, más que atribuciones, privilegios, estar en la misma presencia de Dios y poder estar allí frente a su Creador y más cerca que los demás ángeles. Él llegaba donde otros no llegaban, ¿ya? Pero, y él guardaba, él estaba a cargo de guardar esa adoración, de guardarla, no de custodiarla, sino de que, por algo, cuando tú ves estudias en el tabernáculo y hablas de los dos querubines que ponen arriba del arca, donde estaba la presencia de Dios ahí, como guardando lo que es de Dios, la adoración, lo que le pertenece. No es que guardara otras cosas, sino él era como él, no el custodio, sino que él tenía privilegio, que eso en él estaba la responsabilidad de ser el mayordomo que llevaba eso, que no era de él, que era la adoración a Dios. Entonces vamos leyendo los 5 yo de Satanás que están en Isaías 14, del 12 al 14. ¿Cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, y aquí empieza los 5 yo de Satanás. Yo subiré al cielo. Te está hablando tú dices, no, pero no está hablando de cómo lo hacía diariamente, sino yo me elevaré, o sea, yo no me quedaré donde estoy. Yo subiré al cielo. Ya aquí comienza de a poquito, vamos a ir estudiando cómo ocurre esto y vamos a estudiarlo. Tú que decías, verso 13, aquí parte, tú que decías, versículo 13, en tu corazón, subiré al cielo. O sea, yo subiré, pero no cuando me toca ir, yo subiré, yo ascenderé. ¿Cómo sé que a eso perseguía? Y tú dices, ¿cómo sabe usted que no estaba hablando de ir nomás al cielo donde estaba Dios? No, porque comienza a manifestar cada vez más claro lo que él tenía en mente. O sea, no es cuando tenía que ir, ya cuando subía simplemente lo hacía, no lo anunciaba. Pero aquí dice, yo subiré al cielo. Luego dice, en lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. En lo alto, junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono. Estrellas, aquí se refiere a ángeles, a las estrellas de Dios. Vamos, yo te voy a darte cita donde está hablando. Es sumamente importante ver el contexto, porque no todos los lugares donde aparece la palabra estrella son ángeles, ¿ya? Pero en hay citas de la escritura donde habla que el enemigo cayó como una estrella a la tierra, que la tercera parte de las estrellas del cielo fueron lanzadas a la tierra. Entonces te está hablando de ángeles, ¿ya? De ángeles. Entonces dice, tú que dices en tu corazón subiré al cielo, 1, en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, o sea, está hablando de donde él no le era permitido, él subía al monte del testimonio y le llevaba la alabanza a Dios. ¿Ya? Pero aquí dice, en el monte del testimonio me sentaré, o sea, habla de un trono. Subiré, no me quedaré en el lugar que estoy. Junto a las estrellas de Dios pondré mi trono. Y ahí va viendo el corazón, cómo va maquinando y mostrando lo que está dentro de él. ¿Ya? Junto a estrellas de Dios levantaré mi trono, en el monte del testimonio me sentaré, o sea, y no me sacarán, que está a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. ¡Wow! Y seré semejante al Altísimo.
termina el verso 14 de Isaías 14. Y ahí uno se da cuenta cómo vamos viendo cómo la maldad va avanzando, cómo el nivel de maldad va avanzando. Entonces uno se da cuenta de este relato, y uno puede ver cómo él pudo ir maquinando. En algún momento uno dice, bueno, y uno se pregunta, ¿y cómo entró en él si era un ser perfecto? Era un ángel. ¿Cómo entró la maldad? ¿Qué lo tentó a él? ¿Ya? Y uno empieza como a quebrarse la cabeza. La verdad es que en algún momento, él, de tanto llevar la adoración a Dios, le quedó gustando aquella adoración la cual él custodiaba, era un guardián, ¿ya? Y dijo, ¿por qué yo no? O sea, ¿por qué si llego tan ahí? ¿Por qué tengo que salir de ahí? ¿Por qué no puedo subir y no quedarme donde estoy? ¿Por qué no puedo sentarme allí? ¿Por qué no puedo poner mi trono allí? Y termina después hablando, ¿no es cierto? Y sigue subiendo. Y luego al final termina, yo seré semejante al Altísimo. Y ahí es donde Dios escucha eso y dice, ¿no es cierto? Entendemos que en el reino de Dios hay una sola voluntad, todo lo otro es rebelión. Insisto, no es una voluntad caprichosa, y es echado. Ahora, cuando uno dice que fue echado, no es que fue, yo creo que Dios notó que esto fue en él, tomó tanta fuerza que cómo será que influyó, no obligó, sobre la tercera parte de los ángeles. Ahora, no es que, ¿y qué pasó con los ángeles? Dios hace así, hace millones y millones de ángeles. Dios no tiene problema de crear y dice, y es, o sea, Él es creador, es todopoderoso, sino cómo maquinó, cómo dice, por las multitudes de tus contrataciones, cómo hizo contrato, qué propuso, qué le hablaba a los ángeles, no lo sabemos, yo no voy a inventar. Hay muchos teólogos que tienen a lo mejor más luz que yo, muchísima más sabiduría que yo y más entendimiento. Cuando yo no tengo luz, no me escondo tras de una cita bíblica diciendo algo como pretexto, no. Pero dice, por la multitud de tus contrataciones, ¿qué contratos hizo? ¿Qué transacciones hizo? ¿Qué le propuso a algunos ángeles? O sea, fue un trabajo no de un día para otro y que Dios lo sacó. O sea, Dios vio la fuerza que eso estaba tomando. Y cuando el diablo dice, yo opino, bueno sería, a mí me parece, ¿por qué yo no? Aquí hay una sola voluntad y es la mía. Es perfecta, es agradable. Entonces fue echado, ¿ya? Entonces ese es el origen del diablo. Entonces está mal decir que Dios hizo al diablo, Dios hizo al ángel que se reveló, es otra cosa, y que haya llegado al estado de lo que él ahora es, el diablo, el adversario, el enemigo, la serpiente, de las muchas formas que se le llama. Ahora, yo quería plantearles, decirle en este, ¿por qué le llamé un intervalo, un paréntesis? Porque si vamos a hablar del reino perdido, ¿cómo explicamos el reino de perdido? Que el hombre y la mujer mueren espiritualmente y se rebelan contra Dios, porque tendríamos que explicar de dónde salió la serpiente, cómo entró al huerto, quién era. Entonces tuve que explicar lo que acabamos de compartir, ¿ya? Y cómo el enemigo logra, ¿no es cierto?, engañar. Ahora, yo quiero presentarles, así, quise hacerlo así para que tuvieras un poquitito de luz. Mi intención no era hablar tanto del diablo, no es mi tema hoy día. Es un tema que tengo una enseñanza profunda que se llama, que tiene que ver con los lugares celestiales y las regiones celestes. Y ahí yo hablo de cuáles son las regiones celestes donde el diablo opera y lugares celestiales donde estamos los hijos de Dios, y cómo funciona
por lo que la palabra nos habla del mundo espiritual. Yo no le llamo reino de las tinieblas. Hermano, busque usted la escritura, búsquelo. En ninguna parte la Biblia le llama el reino de las tinieblas. Aquí no es una disputa, una lucha entre reino de las tinieblas versus reino de la luz. No. El reino de la luz, el reino de los cielos, el reino de Dios es una cosa, y las tinieblas son llamadas la potestad de las tinieblas. La Biblia dice que fuimos libertados de la potestad de las tinieblas, de esos poderes, que estábamos bajo el poder del diablo, pero nunca le llama reino, le llama la potestad de las tinieblas. El único rey legal es Dios. El diablo es príncipe de este mundo, del sistema. No hablo del planeta, del sistema que gobierna la tierra, del sistema babilónico, el sistema pensante, todo cómo se gobierna el ser humano hoy en día. Ya es el príncipe, no es rey. Por lo tanto, la Biblia dice el reino de Dios, el reino de la luz, el reino de su amado Hijo, y le llama reino. Jesús predicaba el reino de Dios, el reino de los cielos se ha acercado, y predicaba en todos lugares el reino de Dios. Le llama reino, y así sale en su palabra. Pero nunca le llama reino de las tinieblas, se llama la potestad de las tinieblas. Así que si algún día usted va a hacer una enseñanza, diga reino de la luz versus la potestad de las tinieblas. No es una guerra, la guerra fue ganada, el diablo fue vencido. Lo que hoy tenemos son batallas. Y vaya que hay que resistir al diablo. No estoy diciendo que no hay luchas. Creo que el diablo, sin lugar a duda, está vencido, pero no está en retirada. Él está activo, está activo a través de todos sus demonios, operando en la tierra, a través del pensamiento, de los argumentos, de la ideología que hay, de las culturas. Así está y así opera, ¿ya? Pero lo de él se llama la potestad de las tinieblas, que no es la enseñanza de hoy, no es lo que pretendo explicarte. Lo que yo quiero es que entiendas que el único rey legal es Dios. Él tiene la potestad de las tinieblas, y claro que tiene una jerarquía, y claro que el mundo entero está bajo el maligno, con la excepción del pueblo del Señor, que no está bajo él, sino sobre él. Dice que fue puesto bajo nuestros pies de la iglesia. Entonces lo que nosotros tenemos hoy día son batallas. Pelea la buena batalla de la fe. ¿Qué estamos peleando? ¿Qué es la fe? Mantener la fe. ¿Y por qué estamos aún en la tierra? Estamos peleando por el gran botín, que es el destino eterno de las almas. Los hijos de Dios estamos aún en la tierra para poder recuperar, ¿no es cierto? Ya somos salvos, pero tenemos que recuperar el botín que más ama Dios, que es el destino eterno de las almas. Dios no quiere que ninguno perezca. Dios no quiere que ninguno se condene. Y por eso dice, no es mi voluntad que alguien perezca. Por lo tanto, estamos aquí para dar a manifestar a nuestro Padre a través de nuestra vida, a través de los frutos, y que el mundo conozca a Dios y reconciliar. Tenemos el ministerio de la reconciliación, de decirle al hombre que Dios le ama, que Él mandó a su Hijo para reconciliarse con ellos, para rescatarles, que tiene pensamientos de bien. Bueno, lo vamos a ver en toda la Escritura. Así que yo hoy día quisiera, con esta enseñanza, tratar de pasar a ver si alcanzamos a entrar con esta introducción, y dejas el título allí del reino perdido. ¿Ya? Ahora sí vamos a entrar al reino perdido, cómo el hombre cayó, cómo el hombre se rebeló. Vamos a dejarlo allí, el título puesto, y para la próxima clase. Y quiero dejarte un pensamiento que quizás rara vez lo hemos visto así,
Pero no sé a cuántos de ustedes, y no por ser hijos del Señor, no vamos a vivir situaciones que a veces uno no las entiende. Que alguien te robó en la calle, alguien te asaltó, te robó lo que sea, un celular, una joya, lo que tenías. Algunos le han robado en su casa, ¿ya? Y que son todas las cosas que perecen. O sea, no nos ha quitado algo que sea eterno, ¿ya? Pero yo hallo tan violento cuando una persona es asaltada. Yo no sé cuántos de los que están aquí tienen esa experiencia. Yo quiero que tú trates de recordarla. O cuando te la ha contado un cercano. Lo violento que es que alguien te tire, no porque te tire esa joya, sino que te tiren, que te arranquen un aro, un arete, una sortija, que te golpeen por quitarte eso. Por un celular, yo tengo familiares que le han puesto un arma en 2 ocasiones por un celular. Una vez él lo alcanzó a tirar a un lado y otra vez lo tomaron entre dos y le quitaron su celular. Es violento, la situación es violenta, y no porque usaron fuerza y hubo forcejeo, no, me refiero a esa violencia que hubo en el momento, no, es violento cuando uno es robado. Algunos han llegado a su casa, al local donde trabajan, algunos hasta el templo, y han dicho, ¿sabes? Se entraron a robar. Entraron a aquel lugar y robaron tal cosa. La sensación que uno siente es difícil de explicar. Yo no te puedo decir qué triste, qué tremendo, no, pero uno se siente violentado, porque la persona dice, ¿y cómo entraron? O sea, a lo más seguro de tu casa, a lo más privado, y dan vuelta, tú ves los cajones, la ropa tirada. Bueno, algunos entraron y cómo entraron al patio, más allá de lo que se robaron, hay gente que le roban su bicicleta, lo que tengan en el patio. Yo no sé cómo entraron y se lo llevaron, ni siquiera los vi, pero igual fue violento, aunque no tuvo una lucha física con el asaltante. Es violento. ¿Sabes cómo tiene que haberse sentido Dios cuando se da cuenta que la serpiente entró a su casa? Y pudo haber entrado y no haber pasado nada, porque la mujer pudo haber dicho, no comeré, no lo vamos a hacer, pero lo hicieron voluntariamente. Lo violento para el corazón de Dios, ver así su proyecto, su familia, todo lo que le había hecho para que el hombre pudiera enseñorearse, dominarlo, ponerle el nombre él a las cosas. Él tuvo ese privilegio. Le voy a llevar así, 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 me parece así. ¿Cómo se habrá sentido el corazón de Dios? Y yo quiero dejarte con esa idea, porque mi intención no es que tú te enamores de la doctrina como letra, sino que esa palabra te plasme dentro, esa palabra sea impartida, y que cuando tú eres expuesta a la palabra del Señor, puedas tener entendimiento, no información, no un conocimiento racional, entendimiento. Poder conocer para Dios es una experiencia. Por eso la Biblia, cuando habla de intimar, dice, y conoció Adán a su mujer, pero ya la conocía, ya estaban juntos, y dio a luz a su hijo. Y conoció, y habla de tal hombre a tal mujer, y dio a luz, habla de intimar. Ese conocer no es adquirir información. Y si nosotros leemos esta palabra, que cuántas veces hemos escuchado desde niñitos, nos enseñaban a Adán y Eva, y que el hombre desobedeció y se escondió y todo. Pero yo quiero que digas, Señor, cuán violento. No lo pilló de sorpresa. No, Dios todo lo sabe. Lo que te estoy diciendo es lo violento que fue para nuestro papá entrar a esa casa y ver que nada estaba en su lugar, que el hombre que hablaba con él se escondía de él.
que Él, como hasta el día de hoy, sigue llamando al hombre. Adán, ¿dónde estás? No es una pregunta, ¿dónde estás? Porque no lo sabía. ¿Dónde estás? Y hasta el día de hoy Dios sigue buscando al hombre. Ábreme, ábreme, amiga mía. Ábreme, paloma mía. Ábreme, perfecta mía. Ábreme. Sigue llamando y buscando al hombre. No como un mendigo, porque Dios es amor. Y con esta idea yo me despido y anhelo con todo mi corazón que cuando estudies este intervalo o este paréntesis antes de la rebelión del hombre, del reino perdido, puedas ponerte en el lugar de Dios y decir: ¿cuánto te ha costado, Señor, tener tu familia, tener hijos maduros, hijos que te amen? No porque tú hiciste el milagro, y cuando Dios no lo hizo, ¿por qué no? ¿Y por qué no lo sanó Dios? ¿Acaso Dios no es el mismo ayer, hoy y siempre? Y dice: ¿por qué no? ¿Por qué a todo lo que anhelas tengo que decir que sí solo porque lo que pides no es perverso? Porque lo que pides es noble. ¿Estoy obligado a decir sí siempre? Porque lo que tú estás pidiendo no es malo. Y uno dice: Señor, pero ¿cómo lo vas a querer? Y a veces vemos así a Dios. ¿Por qué no, Señor? ¿Por qué si esto no está mal? Es un milagro. La gente, mira qué bello, qué bueno. Y Dios dice: ¿por qué no puedo decir no? ¿Quién es rey? ¿Quién es? Pareciera que más que Él fuera rey, nosotros quisiéramos gobernarle o aconsejarle. Yo te bendigo en el Señor y espero con todo mi corazón pronto y más rápido, no te preocupes, te voy a mandar el reino perdido. Bendecido, un abrazo para todos los que están allí y espero de verdad que si tienes alguna pregunta la hagas. Escribe allí: no entendí esto, y voy a tener las citas que quizás se me fueron al hablar o me fui en alguna parte a otro tema. Bendecida, un abrazo y te dejo hasta ahora. Bendecida.